Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas. Honestamente, hoy día me gustaría estar haciendo un unboxing, el primer unboxing del canal con la nueva expansión llamada Fear No Evil. Pero lamentablemente vivo en Latinoamérica, particularmente en Chilito Lindo, el mejor país de Chile, por lo cual tendremos que esperar hasta agosto para poder hacer ese tipo de contenido. Mientras tanto, voy a ir por un rumbo distinto. Los próximos videos que pretendo hacer van a hablar de cartas, cartas de Marvel Champions, porque vamos a tirar primero de aquello. Y la carta de la que quiero hablar el día de hoy es una carta que no hace mucho daño, no es una carta que quite 3, 4, 5, 6 o más de amenaza, que por cierto son las acciones que nos permiten mantenernos en el juego y ganarlo. Y en particular esta es una carta relativamente pequeña en potencia, aparentemente inofensiva, que no destaca por sus grandes números, pero que cambia por completo la manera en que podemos construir un mazo. Un mazo particularmente en este caso de protección. Ese es el caso de Listos para luchar, una mejora de protección de coste 1 que hizo algo que durante mucho tiempo parecía casi prohibido en Marvel Champions. Permitir que un héroe que jugaba el aspecto de protección únicamente baje alter ego sin sentir que acaba de firmar su propia derrota. Así que hoy vamos a hablar, o yo voy a hablar, de cómo esta carta cambió el metajuego, qué héroes se beneficiaron, qué nuevos mazos hizo posible y por qué una simple carta de planificación verde terminó alterando nuestra manera de entender todo el aspecto de protección. Bienvenidos nuevamente a Adicto al LSG, el canal donde decimos que solamente vamos a cambiar una carta del mazo y 3 horas después estamos construyendo un arquetipo completamente nuevo. Primero, revisemos la carta. Listos para luchar es una mejora de protección con el rasgo planificación. Cuesta un único recurso. Exige que utilicemos al menos un recurso de energía, de fuerza para pagarla. Y solamente podemos tener una copia en juego por jugador. Su interrupción establece que cuando un enemigo fuera a planificar, ya que vamos a estar en alter ego cuando la usemos, cuando fuera a planificar, descartamos listos para luchar, cambiamos a héroe y ese enemigo nos ataca, por tanto no planifica. Es importante entender que la carta no elimina la activación del enemigo, no lo aturde, no lo confunde, no cancela la activación. Lo que hace es transformar una activación de planificación en un ataque. Básicamente es eso. Y esto parece un detalle, pero en protección es una diferencia que resulta gigantesca. Porque si hay algo que protección sabe hacer bien es recibir golpes, defender, reducir el daño, directamente aprovechar los ataques enemigos para hacer cosas a nuestro favor. Lo que históricamente no hacía especialmente bien era controlar la amenaza mientras permanecíamos en alter ego. Recordemos cartas que efectivamente dependiendo del ataque del enemigo y si no recibimos daño podemos bajar un poco de amenaza. Recuerdo que la primera carta que nos permitía hacer eso vino los más buscados de la galaxia en el mazo de Groot y era inevitable. Ahora se me escapa el nombre. Lo voy a recordar a lo largo del video. Difícil de ignorar. Muchas gracias, cerebro. Y era una de las primeras cartas que a protección le permitía aprovecharse de lo mejor que hace para quitar amenaza, pero estaba limitado únicamente al plan principal. Ahora bien, como les digo, listos para luchar no evita que planifique el enemigo. Pero sí nos da algunas alternativas que incluso pudieran ser mucho más interesantes. El problema histórico de protección, como decía, antes de esta carta construir protección en solitario, particularmente en solitario, recuerden que Marvel Champions para mí es un juego que se disfruta más en solitario, era una limitación bastante clara.
Podías defenderte extraordinariamente, podías reducir el daño, podías conseguir defensas perfectas, podías preparar represalias, barreras, escudos y toda clase de mecanismos para castigar al villano después de atacarte. Atacarte no era la mejor opción para el villano, por lo menos si estaba jugando en protección. Pero cuando bajabas al alter ego, todo eso ya dejaba de importar. De hecho, lo ideal para nosotros muchas veces era permanecer en héroe y ojalá nunca tocar la cara de alter ego. El villano ya no te atacaba, el villano planificaba cuando te ibas al alter ego. Y protección podía terminar con una mesa llena de mejoras defensivas mientras el plan principal avanzaba alegremente hacia lo que nosotros sabemos que es la funesta derrota, donde esa carta que todos odiamos, la condenada a mover fichas, podía arrebatarnos todo el esfuerzo que hubiéramos hecho a lo largo de la partida. En justicia obviamente existían herramientas y existen todavía un sinfín de cartas que, como justicia está diseñado, permiten controlar la amenaza y vivir de ello, irse al alter ego es muy muy fácil, pero en protección no existía una respuesta genérica, constante y realmente integrada con la unidad y la identidad del aspecto. Por eso, especialmente en solitario, muchos héroes de protección terminaban jugando casi permanentemente en esa forma, como les decía. Bajar al alter ego era una decisión táctica, pero también a su vez era una apuesta importante. Todos conocemos esa situación. Tengo solamente 4 puntos de vida, necesito recuperar el plan principal, parece estar controlado, el villano incluso está confundido, bajamos al alter ego, robamos, avanza el plan, comenzamos a guardar el mazo mejor porque salió a mover ficha, planificó más de lo que queríamos y entonces se acabó para nosotros la partida. Las cartas defensivas ya no quedan muertas. Existe otro cambio menos evidente, pero igualmente importante. Cuando terminábamos nuestro turno en alter ego, podíamos robar una mano llena de eventos de defensa, mano que obviamente se transformaba en un problema, porque esos eventos solamente podían jugarse en su forma de héroe. Por lo tanto, el villano planificaba, nosotros mirábamos nuestra mano y teníamos 5 cartas maravillosas que no podíamos utilizar. Habían héroes que aparecieron en algún momento y que solucionaban esta situación, como Ghost Spider, que de hecho se beneficia de tener algunas veces manos muertas, se beneficia entre comillas, porque puede ocupar su apoyo George Stacy para guardar cartitas y las dejamos ahí para una próxima oportunidad. Terminamos nuestro turno en alter ego, robamos nuestra nueva mano, el villano intenta unificar, descartamos listos para luchar, cambiamos inmediatamente a héroe y el villano nos ataca. Eso es lo que vemos hoy en día. Y ahora todos nuestros eventos defensivos vuelven a estar disponibles, ya no van a ser una mano muerta. La carta no solamente protege el plan principal, también permite que el motor defensivo, que probablemente es en el que hemos basado nuestro mazo, termine funcionando durante la fase del villano, aunque iniciemos en alter ego. Listo para luchar también modificó la manera en que evaluamos las habilidades y apoyos de alter ego. Durante mucho tiempo, la habilidad poderosa en alter ego venía acompañada de una pregunta inevitable. ¿Vale realmente la pena bajar y arriesgarme que el villano planifique? Es más, ¿voy a perder la partida si me cambio a alter ego? Ahora esa pregunta puede tener una respuesta distinta. Héroes con buena recuperación, mayor tamaño de mano, habilidades económicas, apoyos exclusivos de alter ego, pueden aprovecharlos con mucha más frecuencia. Hulka, She-Hulk para los panitas, puede utilizar su excelente recuperación. Esto tiene una de las recuperaciones más grandes dentro del juego. Bueno, obviamente hay otros que también tienen buenas recuperaciones. ¿Para qué vamos a decir Deadpool? Un héroe tabú para muchos jugadores. Para mí, justamente hablando de esta carta, y lo voy a explicar más adelante, dejó de ser un incordio al momento de jugar. Bueno, hablando de Hulk, su mano civil es de 6 cartas, en tanto que en héroe apenas es de 4, y su capacidad de causar daño al regresar a héroe nos da un plus, es decir, descartamos listo para luchar, hacemos 2 de daño a lo que se nos ocurra, además esto no es un ataque, es una respuesta, y ahora nos ataca el villano y tenemos nuestra mano con elementos de defensa y veremos qué es lo que vamos a hacer. Groot puede recuperar sus contadores de crecimiento con mayor tranquilidad, aunque obviamente Groot no recibe mucho daño gracias a estos contadores. También es cierto que la mecánica principal de Groot es aprovecharlos para hacer cosas más interesantes que prevenir el daño. Esto ahí hay una inconsecuencia en el diseño, desde mi modesto modo de verlo. A los que les gusta Iron Man, bueno, sabemos que Iron Man hace rato no es un héroe capado, es muy óptimo, sobre todo en protección, gracias a todas las mejoras de tecnología que surgieron, que vinieron a cerrar
al héroe de manera redondita con el blister de SPDR. Bueno, ahora tenemos otra herramienta más si es que queremos usarla. Honestamente, yo no tengo esta carta con Iron Man, pero sí he visto jugadores que la aprovechan. Y es razonable. De hecho, en Alter Ego, Tony Stark tiene una muy buena habilidad que nos permite filtrar el mazo. Gambito, sí, Gambito que le gusta mucho jugarlo en justicia y en agresividad por sus eventos. Interviene en Alter Ego. Bueno, podemos sacarle un pequeño provecho. Churi, sí, la Black Panther que vino a reemplazar el Black Panther de la caja básica, según algunos. Desde mi punto de vista, creo que son héroes distintos. Bueno, puede buscar ahora tecnologías, puede ir jugando más cartitas en su forma de alter ego. Miss Marvel, oh caramba, qué tremendo cambio tuvo Miss Marvel con esta carta. Antes de esta carta, Miss Marvel se jugaba en justicia, en agresividad para sacar provecho a los eventos. Y olvidábamos muchas veces los apoyos y nos transformábamos, nos íbamos al alter ego cuando podíamos, cuando teníamos una buena alternativa, cuando teníamos una buena posibilidad. Hoy eso ya no es así, podemos estar en el alter ego muchas veces y sacar provecho de una de las mecánicas un poquito olvidadas de la heroína, que justamente son sus apoyos, apoyos muy potentes que te permiten recuperar cartas, robar cartas, abaratar costos, tener ahí un banco de cartas a futuro y que en un buen turno pueden estallar de manera conjunta. Y Deadpool, el personaje tabú para muchos, de hecho yo le tengo un mazo actualmente en protección que usa y abusa de esa carta y no coloca ni una sola ficha de aceleración. De hecho, te vales de una de las mejores recuperaciones que existe en el juego. Se recupera de 8. Puedes bajar, perdón, el traje simbionte, te recuperas de 8 y tienes su mejora, el puesto de chimichangas, y te recuperas de 8 más. Te has recuperado de 16. Pasándote al alter ego. Y luego, el villano te va a atacar, pero te da absolutamente lo mismo. Recordad que en el alter ego además podemos buscar nuestras propias cartas, podemos jugar educación para mutantes, si tenemos la mansión de los Vengadores, podemos además robar cartas si estamos en el alter ego. Es una verdadera cumbia. Esto es aprovecharse, bueno, Deadpool siempre ha sido un personaje roto desde que salió, pero había una sola forma de jugarlo, que era aumentar la vida y pegar, aumentar la vida y pegar. Digamos, honestamente, que no habían otros tantos arquetipos. Habían buenos arquetipos, como por ejemplo el de, perdón, el boltón de cable, que también lo usé, pero depender siempre de un aliado a mí no me ha gustado mucho, pero era un mazo muy consistente. Pero ahora que lo juego en protección, honestamente es otro personaje. Incluso puedes jugar, bueno, yo lo he jugado solamente en solitario, sé que podría jugar con otros jugadores con este arquetipo de protección de Deadpool y no causaría ningún tipo de ruido, porque lo que le puede incomodar a otros jugadores precisamente son esas fichas de aceleración, que ahora no vas a colocar jamás, créeme, jamás las vas a poner en la partida. De hecho, esa habilidad de héroe ya ni siquiera la vas a ocupar. Irónicamente, lo que vas a ocupar son sus habilidades de alter ego. Nunca vas a volver a ver una ficha de aceleración jugando con esta carta en tu mazo usando a Deadpool. Bueno, pasamos al multijugador. Un terreno que me es un poco más esquivo, pero me atrevo a lanzar algunas líneas. Listo para luchar tiene otra aplicación especialmente interesante. La carta no exige que el enemigo esté planificando contra nosotros. Yo sé que cuando juegas con otros hay que tomar muchas decisiones para poder optimizar la mesa. Y una de esas, yo sé que es, bueno, ¿qué hacemos? Necesito recuperarme, necesito pasar al alter ego. ¿Qué voy a hacer? Me voy a morir, vamos a perder. Me voy a ir de acá y voy a ver cómo ustedes siguen jugando mientras yo me desangro. Bueno, nosotros descartamos la carta ahora, cambiamos a héroe y recibimos el ataque. El alter ego es solamente un trámite en mi turno de jugador para después seguir jugando. No hay planificación. El villano no nos va a ganar, por lo menos porque avance el plan. El jugador de justicia puede permanecer en el alter ego. El jugador de agresividad puede recuperarse. Que necesita utilizar una habilidad civil, me refiero de alter ego, puede hacerlo. Y el jugador de protección convierte esa planificación simplemente en un ataque que va dirigido hacia él como si nada hubiera pasado. Esto amplía obviamente el papel del aspecto en mesa. Por lo general, yo sé que la planificación
de la persona que se va a protección es compleja, porque el héroe en protección muchas veces tiende a defender a los demás jugadores, y si te pasas a alter ego, dejas un poco, bueno, no necesariamente, están todos jugando, todos tienen que hacer su aporte, pero el que va en protección se vaya al alter ego, si el rol en la mesa era proteger a los demás compañeros, bueno, ahí hay decisiones complejas que tomar. Estoy dejando de cumplir mi rol por pasar a alter ego. Y solamente le pasa al de protección. Porque si el de agresividad se pasa al alter ego, en el turno del villano no hace nada. Su rol es agresividad, tiene que hacer daño, por tanto lo va a hacer en la fase de jugadores. El de justicia lo mismo, el de liderazgo probablemente también. Entonces, obviamente cuando el que iba en protección se pasaba al alter ego, deja un poco desnudo a los compañeros. Eso ya no pasa. Bueno, la carta se volvió todavía más importante con Plan Ensayado. Vino en la expansión de Shield. Plan Ensayado es una mejora básica de coste cero. Qué maravilla cuando vienen costes bajos. Con el rasgo planificación, y permite recuperar una carta de planificación que acabamos de descartar. Es decir, la descartamos. ¿Ya? O sea, salió de la mesa. El funcionamiento es sencillo. Tenemos listos para luchar, plan ensayado en juego, el villano intenta planificar, descartamos listos para luchar, activamos plan ensayado, recuperamos listos para luchar desde la pila de descarte. Ahora solamente necesitamos volver a apagarla para dejar preparado nuevamente el mismo mecanismo. Descartar, volver a jugarla y así constantemente. Eso transforma una carta que parecía limitada a 3 usos por ciclo de mazo en una pieza alrededor de la cual podemos construir un motor que es mucho más recurrente. Y aquí aparece una de las principales beneficiadas, nuestra amiga, la viuda negra. Sí, porque Natacha trabaja con cartas de planificación, posee recursos para pagarlas, perdón, y cuenta con piso franco que le permite recuperar ese tipo de cartas desde el descartes mientras está en el Terego. Es decir, este siglo es totalmente avasallador. Recuperamos, jugamos y así ad infinito. Letos para luchar no solamente mejoró un mazo de viuda negra, le entregó un nuevo patrón de juego completamente nuevo. Y vaya que no solamente es nuevo, sino que además es muy, muy potente. Yo creo que después de que salió también Viuda Blanca, que es su hermana, por lo que tengo entendido, conozco muy poco de Marvel, de hecho, de Marvel solamente he visto las películas y cómics, me leí uno que otro en algún momento y nada más. De hecho, no soy fan de Marvel, pero por lo que tengo entendido, me estoy yendo por otro tema. Por lo que tengo entendido, es la hermana, bueno, compañera perfecta de Natacha. Ay, caramba, cómo se agradece estar jugando ahora en protección. La viuda negra. Bueno, ¿realmente cambió el metajuego? Bueno, Marvel Champions es un juego cooperativo, entonces hablar de metajuego por lo general es un término que se ocupa un poco más en los TCG, en los Trading Card Game, donde buscamos mazos poderosos que van a competir contra otros, entonces todos tenemos que armarnos lo mejor posible. Entonces, vamos a hablar de un metajuego dentro de lo colaborativo, es decir, qué es lo que nos va a gustar jugar y que va a ser quizás un poco más potente en ciertos mazos. Así que sí existe de una u otra manera un metajuego de construcción. De hecho, reconozcamos que todos tenemos cartas que son denominadas el aspecto caja, que pocas veces verán la luz o que se ocupan en muy pocos mazos. Y ojo, porque esto me da también la opción de abrir nuevos temas para el canal que le vengo dando vuelta. Aquellas cartas, que son aspecto caja y que se pueden aprovechar o que pueden aprovechar muy bien ciertos héroes. Y créanme que hay varias, no son pocas. De hecho, ahora rápidamente se me vienen 1, 2, 3, 4, 5 cartitas que se ocupan muy, muy, muy poco, que han venido en expansión y uno las mira y dice, ¿en qué voy a ocupar esto? Y objetivamente no las ocupamos nunca jamás. O fueron superadas por otras cartas y se transformaron en cartas aspecto caja. Bueno, volviendo a la carta que nos convoca, listos para luchar. Hizo que protección fuera mucho más segura en solitario. Segundo, Argentina. No, perdón, hermanos argentinos. Es solamente para sumarme al chiste, ¿ya? Pero primera y única vez que lo hago en el canal.
Bueno, segundo, permitió que héroes dependientes del alter ego pudieran jugar protección sin renunciar a una parte fundamental de su diseño. Esto aquí más adelante, en algún momento en el canal, voy a hablar de un héroe que en realidad no tiene habilidades en su forma de héroe y que es una fantasía. Y lo voy a dejar ahí, velado en las sombras. Más adelante hablaremos de ese héroe que en realidad no tiene habilidades. Y ojo, no es Hulk, es otro. Bueno, avanzando. Tercero, creó un nuevo arquetipo basado en terminar voluntariamente los turnos en alter ego y regresar a héroe durante la fase del villano. Y de hecho, esta idea ya vino también con algunos héroes, como puede ser Coloso, nuestro querido Coloso. Él tenía una carta, que era un evento, si no era una mejora, que nos llevaba a pasar de alter ego a su forma de héroe, para sacar provecho de los duros que se colocaba y evitar que planificara, porque de hecho a Coloso le costaba en algún momento, yo creo que ahora no, en realidad hay un pool bastante interesante y además se suma esta carta que le permite tener una mano muy, muy amplia. De hecho, estamos con mano 6 casi constantemente gracias a esta carta y las que ya he mencionado. Como el plan ensayado, este mismo Listos para Luchar y el propio evento que él trae, donde es honestamente una apisonadora. Y saca ventaja, obviamente, de lo más fuerte que tiene, que es su alter ego, que le permite robar 6 cartas. Y luego pasarse a héroe y sacar beneficio de los duros y de las mejoras que tenemos en juego, de las respuestas que vienen de descartar los duros. Además, podemos jugar la perseverancia, porque nos hemos pasado de alter ego a héroe y colocamos 2 duros de una sola vez. También vino la base secreta, que cuando nos pasamos de alter ego a héroe también hacemos lo mismo. Ya, pero quedemos finalmente en que Coloso se benefició mucho de ello y de esas ventajas que tiene estar en alter ego. Y cuarto, puede que haya más elementos, pero para dejarlo hasta acá, cuarto quiero decir que aumentó el valor de muchas cartas antiguas, apoyos de curación, apoyos que se usan particularmente en alter ego, habilidades obviamente de alter ego, cartas de planificación, eventos defensivos, cartas que premian recibir o defender ataques, que es lo que hablábamos en algún momento. Finalmente, Listos para Luchar no aumentó posiblemente los números de protección, cambió las decisiones que podemos tomar con este aspecto, porque antes solamente nos dedicamos a defender, bueno, todavía lo hacemos, pero además vamos a sacar un alto potencial de nuestras habilidades en alter ego. Y vaya que eso amplía el abanico de posibilidades de construcción de mazos que tenemos hoy en día. Bueno, no todo puede ser miel sobre hojuelas. Obviamente tenemos que hablar de los elementos negativos. Y ahora bien, tampoco debemos declarar que esta carta solucionó todos los problemas existentes desde la caja básica y algunos héroes listos para luchar. Tiene costes y tiene riesgos. Lo primero es justamente que necesitamos encontrarla. Si no tenemos propias cartas que cuentan con buscadores, de hecho pocos, y en realidad me atrevo a decir que ningún héroe, me podría equivocar, pero creo que ningún héroe hoy en día tiene cartas que busquen planificación, a excepción de lo que ya mencionaba, que era viuda, pero las recuperaba desde el descarte. Entonces, necesitamos pagarla además o utilizando un recurso que es un recurso puño. Por lo tanto, debemos estar conscientes de que necesitamos alguna mejora, algún apoyo que genere ese recurso de puño o universal y tener también una construcción balanceada donde nuestras cartas en mano también puedan aportar este recurso para poder jugarla. De lo contrario, nos quedaríamos honestamente con una carta muerta y eso es una restricción importante que nos va a obligar no solamente a jugar al loco, sino también pensar cómo vamos a jugar y cómo vamos a armar este mazo antes de llevarlo a la mesa. Listos para luchar finalmente tiene costes en este sentido y tiene también algunos riesgos. Como les digo, necesitamos encontrarla y la carta tampoco es una cancelación gratuita de una planificación. Porque la vamos a cambiar por un ataque. Si estamos con poca vida, si el enemigo tiene penetrante, si posee efectos que son especialmente peligrosos durante sus ataques, o si el escenario castiga las activaciones adicionales, como cambiar alter ego. Entonces me viene ahora a la mente, no me acuerdo cómo se llama, Taskmaster, da lo mismo, Taskmaster, que cuando cambiamos nos va a pegar. Y pensemos en Coloso, nos damos la vuelta, nos quita el duro y ya tenemos problemas.
¿Mm? Dientes de sable, tiene penetrante cuando nos ataca. Entonces, cambiar una planificación por un ataque puede ser, en algunos casos, una idea que no siempre va a ser tan rentable. Y aquí también tenemos que tener claro de que esta carta no es la panacea, porque efectivamente va a haber escenarios, va a haber villanos que nos van a poner las cosas complejas de todas formas. Listo para luchar finalmente, no elimina el peligro, nos permite elegir cuál peligro preferimos enfrentar, pasarnos al alter ego y después volver. O, bueno, ¿qué hacemos? Quizás puede planificar, dejémosle planificar y veamos qué hacemos más adelante. Para ir cerrando, una conclusión. Listos para luchar, cambio de protección porque redujo una de las barreras históricas más importantes. Antes protección dominaba los ataques, sufría poco en relación a los ataques del villano, pero sí sufríamos bastante con el plan. Han salido muchas cartas que nos ayudan un poco en esto. De hecho, ahora, gracias a los ataques del villano, nos podemos beneficiar para quitar amenaza. Pero si nuestro héroe tiene uno de intervención, en realidad, aún así, el juego se nos va a cuesta arriba si nos pasamos a héroe. Perdón, a alter ego. Ahora, esta planificación, como les he dicho a lo largo del video, se va a transformar en un ataque, así que no va a ser tan complicado. De hecho, si tenemos cartas como... Se me va de nuevo el nombre. Difícil de ignorar. Vamos a estar quitando una, dos o tres de amenaza directamente del plan. Y también hay eventos que lo hacen y nos entregan algunos bonus de defensa. La carta permitió finalmente bajar al alter ego con mayor seguridad, mantener activas nuestras manos defensivas, aprovechar motores de recuperación y economía, proteger a otros jugadores y crear más ciclos en torno a estas cartas como el caso de algunos héroes. No es una carta espectacular por sus números, no elimina 10 de amenaza como decía al principio, no hace grandes cantidades de daño, pero cambia una de las reglas que no están escritas o que no estaban escritas en Marvel Champions. La idea de que un héroe de protección debía permanecer necesariamente en forma de héroe para mantener la partida bajo control. Y para mí ese es el punto más crítico de esa carta y por eso considero que efectivamente cambia potentemente el juego. Bueno, honestamente quiero saber su opinión. ¿Qué héroe creen ustedes que fue el mayor beneficiado por esta carta, por Listos para Luchar? Viuda Negra, She-Hulk, Groot, Miss Marvel, el odiado Deadpool. ¿Existe algún héroe que completamente inesperado que se beneficie extraordinariamente bien de esta carta de protección? Bueno, les invito a que lo dejen en comentarios. Muchas gracias a mis primeros suscriptores o seguidores. Creo que son cosas distintas. Soy nuevito en este tema de los canales de YouTube y no me había parado a hacer esa distinción en realidad entre un suscriptor y un seguidor. Creo que son cosas distintas. Pero bueno, a los primeros que le dieron seguidores debe ser. Muchísimas gracias. Así que, bueno. Hasta acá este video. Muchas gracias por comenzar a seguir este canal. Muchas gracias si llegaron hasta este punto del video. Denle me gusta, háganle chirin chin chin a la campanita para que les avise si es que subo un nuevo video. Espero estar, bueno, en realidad estoy viendo qué días voy a subir videos. La idea es mínimo un video semanal para mantener nutrido el canal. Subí un short también. Así que bueno, me estoy ajustando a los medios de esta plataforma. Así que por haberme escuchado esta larga perorata, muchísimas gracias. Un saludito de su amigo Adicto al LCG.